Ok, buenos días, bienvenidos nuevamente a Congregación Mesiánica Dulán para todas las naciones. El Señor me los bendiga donde quiera que se encuentren. Akadosh Baruj Hu, el Santo bendito es, sea con todos ustedes. Bien, nos encontramos ahora en la Congregación Mesiánica Dulán para dar otra palabra de bendición en todas las naciones. Me voy a poner mi talit, ¿verdad? Es un símbolo de cobertura, de respeto, de temor ante Yahweh, y es un símbolo también de la unción poderosa del Eterno que nos cubre y nos guarda. Entonces, cuando el talit se usa con respeto, con reverencia y con temor y temblor ante el Señor, tiene poder, se unge, está ungido. Por eso cuando tocaban a Yeshua salía poder de él. Dice que tocó el manto y salió poder, porque el poder que traía Yeshua se había transmitido al manto, al talit que traía, y de ese talit salió el poder. Si usted agarra las agujetas de mi zapato o del zapato de un ungido de Yahweh, hay poder, porque son ungidas por la Shekinah, por la presencia que está en la persona. Él viene a ungir la persona, y la persona impregna, permea desde sus huesos, desde sus tuétanos, de sus huesos, toda su persona, hasta las cosas que viste y porta. Bien, ahora vamos a ver una palabra de bendición para nuestras vidas y permanecer firmes en el Eterno. Aquí vamos a aprender, hermanos, por qué a veces llegan las enfermedades, por qué hay enfermedades, por qué a veces hay pobreza, miseria, y vamos a ver también, hermanos, el remedio para todo eso. Pero también vamos a ver cómo a veces no hay remedio. A veces no hay remedio. Hay personas para las cuales ya no hay ningún remedio. Así está escrito en la palabra, así está escrito en la Torá, y Yahweh no miente. Pero Yahweh ama a todas las almas. Yahweh ama a todas las almas y quiere que todas las almas procedan al arrepentimiento. De eso vamos a hablar, del arrepentimiento, de la Teshuvah. Puede ponerle como título: cuando no hay remedio, o cuando ya no hay remedio. Hay momentos, hermano, en la vida de ciertas personas que ya no tienen remedio. Yahweh de plano ya no les da el remedio, porque las mismas personas no lo quisieron. Entonces vamos a ver acerca, en esta palabra del Eterno, vamos a ver acerca de la Teshuvah, del arrepentimiento. Miren, hermanos, a la vida a veces llegan situaciones difíciles, de enfermedad, de ruina, de pobreza, de destrucción de hogares, de familias, pero entonces a veces andamos buscando un remedio que a veces es un remedio nada más pasajero, en lugar de ir a buscar el remedio eterno. Y ese remedio eterno toda la gente lo sabe, pero no se quieren acercar a él, a Yeshua. Yeshua es nuestro remedio para todo eso. El máximo remedio es para salvar nuestras almas. Miren, uno nunca sabe, hermanos, cuándo va a morir. Nadie sabemos cuándo va a morir. ¿Cuándo vamos a morir? Nadie. Entonces, primero por ese punto podemos ver que necesitamos arrepentirnos. Toda la gente necesita arrepentirse. Primero porque no sabemos cuándo vamos a morir. Y como decían en el mundo, ¿verdad? Que Dios te agarre confesado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en otras palabras, es cierto hasta cierto punto, porque si la persona se va a morir dentro de un minuto y no se arrepintió, y muere en sus pecados y en sus maldades, se va al otro lado, al lado
al Gehenna, al Hades, al lugar de tormento. Y Yahweh no quiere eso. No quiere que el hombre se pierda. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, como no sabemos cuándo vamos a morir, pues nosotros desearíamos, debemos de desear estar bien con el Eterno, arrepentirnos. Si nos hemos desviado, buscar al Eterno con todo nuestro corazón. Mire usted que esto le pasó a una persona que nunca se arrepintió, que no quiso arrepentirse. Primero buscó las cosas del mundo, las cosas vanas. Vamos a ver en Lucas capítulo 12, y vamos a ver esta persona, este hombre que puso primero otras cosas antes que el Señor, antes que vivir una vida para el Señor en arrepentimiento, y tuvo consecuencias. Lucas capítulo 12 y el versículo 20 dice así: hablando de la parábola, hermanos, que habló Yeshua del rico que era insensato, que dijo que iba a tener que iba a haber una cosecha muy grande y que no le iba a alcanzar para almacenar toda esa cosecha tan grande que iban ellos a tener, entonces dijo: voy a mandar a hacer unas bodegas más grandes y ahí las voy a almacenar, y entonces le voy a decir a mi alma, gózate con todo lo que tienes de aquí para siempre, para hasta dentro de muchos años, hasta que sea un viejito y ya me muera. Él pensaba de esa manera, y hay mucha gente que piensa que tiene la vida comprada hasta cierto tiempo, pero no, el que tiene la vida de cada ser en su mano es Yahweh, porque todas las almas son de Él. Y Él tiene tiempo para todos. Entonces dice la palabra en Lucas 12, vamos a leerla rápido, el versículo 13 en adelante. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y él les dijo: miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Elohim le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Elohim. Este hombre nunca pensó en los demás, nunca pensó en Elohim. Este hombre, independiente del Señor, él decía: yo voy a vivir hasta que yo quiera. Yo soy yo, primero yo, después yo y al último yo. No me importan la demás gente. No me importa si existe Dios o no existe. Yo tengo mi propia vida en mis manos. Alma, te vas a reposar por muchos años, alma mía. Como si él con dinero hubiera pagado por tantos años de vida. De eso estamos hablando. No sabemos cuándo moriremos. Por eso precisamente, ¿para qué arrepentirnos? Por eso, porque no sabemos cuándo moriremos. Debemos de vivir siempre una vida de arrepentimiento, una vida de teshuvá, genuinamente. Entonces, mucha gente dice: no, como si tuviera la vida comprada. De aquí a que, mejor me arrepiento cuando ya me vaya a morir. Dice Yahweh: no, necio, hoy mismo te vienen a pedir tu alma. ¿Y a dónde va a ir esa alma? Si no hizo teshuvá y arrepentimiento, pues al Hades, al infierno.
Entonces, ¿qué tenemos que vivir? Una vida de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento que debemos de tener debe de ser un arrepentimiento genuino, hermanos, hermanas. Un arrepentimiento genuino, sincero, sinceramente. Váyase usted a ver Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, versículo 13. Ahí vamos a ver cómo el Señor quiere un arrepentimiento, pero que sea un arrepentimiento sincero, genuino. Dice así el versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados, es decir, el que los tiene ahí tapaditos, que no quiere ir con el Señor a arrepentirse, a hacer teshuvá, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, nada le va a salir bien, todo lo que haga, lo que emprenda, y en todas las áreas de su vida no va a prosperar. Mas el que los confiesa, o sea, el que se arrepiente y se aparta, son dos cosas: los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que los ¿qué? Los confiesa y se aparta. Ese es un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento sincero. Hay gente que se medio arrepiente porque le dice al Señor que se arrepiente, pero después sigue haciendo lo mismo. No lucha contra el pecado, no lucha contra la maldad, no se sujeta a sí mismo. Entonces, pero el que los confiesa y se aparta va a alcanzar la misericordia del Eterno. También dice, entonces, tiene que ser un arrepentimiento sincero. Y en el Salmo 32 podemos ver lo que dice la palabra acerca de esto. Salmo 32. Vamos a ver el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, que si nos humillamos, declaramos sinceramente, confesamos, nos arrepentimos, confesamos y nos apartamos, entonces el Señor perdona la maldad. Por ejemplo, mucha gente, cuando uno le habla a una gente, a una persona, a un hijo del Eterno, dicen, por ejemplo, si alguna persona cometió un pecado de, vamos a decir, de robo, por decir, de hurto, robo, entonces esta persona la meten a la cárcel porque robó. Entonces está en la cárcel por ese robo 5 años, un ejemplo. ¿Sí? Lo meten 5 años y a los 5 años sale. Perdón. Él pagó su condena. ¿Sí? Pagó, se le aplicó un castigo y pagó. Y sale él, y si tú le dices, oye, ¿sabes qué? Busca al Señor, el Señor te ama, el Señor quiere perdonar tu pecado. Y ellos dicen, no, si yo ya pagué con la cárcel. Y eso es lo que toda la mayoría de la gente cree. Cree que cuando comete un pecado, por ejemplo, y le va mal,
¿verdad? Cayó en la cárcel, fue castigado, o le vino una enfermedad, etcétera, y dice, bueno, ya pagué con la cárcel, o me enfermé y ya pagué con enfermedad. No. Esa persona aquí en la tierra sí pagó con eso, pero delante del Señor no ha sido perdonado todavía. Porque para ser perdonados necesitamos ir directamente con Él y arrepentirnos y pedirle perdón y humillarnos, confesar nuestro pecado y apartarnos de ese pecado y seguir al Eterno. Entonces mucha gente dice, ya pagué con esto, ya pagué con aquello. Hay mucha gente que vive por años, le vino una cosa y le vino otra, y es que, bueno, es que estoy pagando algo que hice, y nunca se arrepienten, nunca van con el Eterno, no le piden perdón. ¿Y por qué siguen viniendo esas cosas? Porque esa persona no hizo teshuvá sinceramente con el Eterno. ¿Me entienden? Aunque haya pagado acá con cárcel, aunque haya pagado con enfermedad, aunque haya pagado con problemas en su familia, no importa. Una cosa es que haya pagado acá y otra cosa es que se haya arrepentido con el Eterno. ¿Me explico? Esa alma, si se muere y cree que es justa porque ya pagó, se va a ir al otro lado porque no se arrepintió. Porque aquí no estamos para pagar nada más con obras, sino que no es por lo que hicimos. ¿Me explico? Es porque no es por lo que hicimos y robamos o mentimos o hicimos estas cosas o lo otro, no es por eso, es porque desobedecimos al Eterno. ¿Me explico? Solamente pidiendo perdón sinceramente, arrepintiéndonos sinceramente, humillándonos, confesando nuestros pecados y apartándonos de ellos, es como vamos a alcanzar la misericordia del Eterno. No hay de otra. Entonces usted va con una gente y dice, no, pues yo no he hecho cosas malas, ¿de qué me voy a arrepentir? Pero dice la palabra, no hay uno solo justo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh. Y entonces empiezan a venir cosas a la vida. Y muchas de esas cosas es evidencia de un pecado que no ha sido confesado y no se han apartado del pecado. Siguen lo mismo, siguen lo mismo. Sigue la pobreza, sigue la pobreza, sigue la pobreza, sigue la enfermedad, sigue la enfermedad, sigue la enfermedad, sigue la ruina, sigue la ruina. Sigue la derrota, sigue el fracaso. ¿Por qué? Porque esa persona hizo como que se arrepentía, pero no se arrepintió sinceramente. Y Yahweh conoce el corazón del ser humano, lo más profundo de sus pensamientos no le son ocultos a él. Y entonces la persona se siente que él es bueno. De repente se me salen algunas malas palabras, le miento la madre a de repente me emborracho, de repente calumnio, murmuro contra... Pero yo no soy una persona así mala. Es lo que primero que dicen. Usted platica con personas, cuando les predica, cuando les evangeliza, es lo primero que dicen. Porque hay orgullo en el corazón de la persona. Porque no se quiere arrepentir verdaderamente, porque no quiere humillarse, y mientras no haga eso su alma está en peligro. Pero si la persona ve, su corazón no se endurece, se da cuenta que por algo le está pasando las cosas, que por algo están sucediendo. Y allá a lo lejos se acuerda de que es porque Dios me está castigando. Entonces se arrepiente la persona y el Señor le perdona, como vimos aquí, su maldad. Porque dice en el Salmo 32,
El 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, sin duda que Yahweh va a perdonar. Entonces hay solución, hay remedio. Hay remedio para salvar el alma. Hay remedio para todas las almas que no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y eso está en Yeshua HaMashiach, en que se arrepientan, le pidan perdón al Señor y acepten a Yeshua en su corazón. Y si ya lo tienen en su corazón, pero por X motivo, porque nadie es perfecto, se han desviado, aún hay una oportunidad, hay remedio para todas esas situaciones. Siempre va a haber remedio si la gente se arrepiente y va dejando atrás, confiesa y se aparta. Es el remedio perfecto, el remedio total es ese. Pero hay momentos en los cuales ya no hay remedio. Vamos a ver ahorita las consecuencias, ¿verdad?, que vienen por no arrepentirse, hermanos. Fíjese nada más por la soberbia del ser humano, por no quererse humillarse ante el Señor y seguirlo y pedirle perdón. Vienen consecuencias. Aún hijos del Eterno que no quieren doblegar su servicio al Señor y andan con un pie en el mundo y con un pie en el Señor. No se puede. El Señor le está hablando porque mire, quiero que sepa una cosa. Como le dije hace rato, no sabemos cuándo vamos a morir, pero tiene que darle las gracias al Señor de que aún está vivo y le da oportunidad de arrepentirse si hizo algo malo, porque Yahweh es bueno y para siempre es su misericordia. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Qué es lo más importante? ¿No es la salvación del alma? ¿De qué le sirvió a este rico necio que se iba a enriquecer con tantas cosechas si esa misma noche le iban a pedir su alma y él dijo, wow, voy a tener para años y años de gozarme, viajes a Europa, comidas y banquetes excepcionales, deliciosos, ¿verdad? Mi pantalla plasma de 200 pulgadas de grande. Mi vestimenta y mis perfumes Pierre Cardin. Estaba pensando en todas esas cosas, esa es la mente de la persona. Nunca están pensando en el Señor, siempre están pensando en otras cosas. Y luego se oye la voz que dice el Eterno: necio, necio le dice. Necio le dice. ¿Qué es una persona necia? Es la que no acepta la verdad del Señor. Es la que no se quiere arrepentir. Por eso estamos hablando de esto. Mientras estamos vivos, hay oportunidad de ir con el Señor y arrepentirnos para que el alma quede intacta y pueda ser salva. A través de Yeshua HaMashiach. Él es el sacrificio perfecto. Yahweh sabe que el hombre peca. Todos pecamos. Pero como les he dicho, la diferencia es en pecar y practicar el pecado. Usted puede pecar sin querer, pero se arrepiente, borrón, no hay ningún problema. Pero si practicamos el pecado, eso ya no le agrada al Eterno. Y aún si estamos practicando el pecado, nos da oportunidad, nos llama, nos habla, pero la gente cierra su corazón. La gente cierra su corazón. No quiere oír la voz del Eterno. Se enorgullece. La soberbia y la altivez. No quieren tener a alguien, no quieren estar sometido a alguien. Hay anarquía. Entonces hay consecuencias de no arrepentirnos. Mire lo que dice Isaías 59, versículo 1 y 2.
Isaías 59, versículo 1 y 2 dice así. Está hablando Yahweh. He aquí que no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Es decir, las consecuencias primarias o primeras de no querer arrepentirnos, ¿sabe cuáles son? Que Yahweh deja de escucharnos en nuestras oraciones. Dice el versículo 2, otra vez vamos a leer desde el 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Yahweh para salvar, no se ha acortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír, para oír. Pero vuestras iniquidades, o sea, es culpa de ustedes por sus iniquidades y pecados, esas son las que han hecho división entre ustedes y su Elohim. O sea, una separación cuando deberíamos de estar unidos con el Eterno y hablando en comunión con Él. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro, ¿para qué? Para no oír. Y la persona sigue orando, y la persona le sigue pidiendo, y la persona le sigue diciendo sin arrepentirse, sin pedir perdón por todos sus pecados, sin humillarse, y quiere, y dice, y muchos dicen, no, es que yo creo en Dios, yo oro, yo le pido al Señor. Sí, puedes estar orando todo el tiempo que quieras, 5 horas diarias, pero no te está oyendo si no hay arrepentimiento. Es puro tiempo perdido. Por eso usted ve que pasa un día, pasan semanas, pasan meses, pasan años y no hay respuesta. ¿Por qué? Porque Yahweh ni siquiera está oyendo. ¿Y por qué no está oyendo? Porque hay una separación, una división. Dice, sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Elohim, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Para no oír. Se aparta para no oír. Y la gente piensa que Yahweh está oyendo. Y luego dice, ¿por qué no me respondió si yo estaba orando? Porque primero no se trata de ir a orar, primero se trata de humillarse. No es ir a pedir y pedir y pedir, es humillarse ante el Eterno, que Él ve un corazón verdaderamente arrepentido, con sinceridad, humillado, contrito verdaderamente, adolorido por haberlo ofendido, porque el único que ofendemos es a Él. Y si hemos ofendido personas también, a la persona también le tenemos que pedir perdón si los hemos ofendido. Porque entonces no va a oír el Señor, no oye. Si pecamos contra alguien, si lo ofendimos, si lo vituperamos, lo calumniamos, hicimos algo y no le pedimos perdón, o si le tomamos algo, le robamos y no le restituimos aquello, entonces el Señor no oye hasta que no la persona se arrepienta, le pida perdón al Señor y le pida a la persona, si es una persona, le pida perdón a la persona, y si le quitó algo, se lo devuelva, hasta que no pague. Si no, no. Por eso dijo Yeshua, ponte de acuerdo con tu adversario rápido, no sea que el juez te lleve, que el alguacil te lleve a la cárcel y de la cárcel salgas con el juez, y el juez no te va a dejar salir de ahí hasta que no pagues todo lo que debes. Wow. Bendito es el Eterno. Entonces, hay consecuencias por no arrepentirnos y buscar el rostro del Eterno y seguirlo en obediencia. Una de las consecuencias ya la vimos, que es que Yahweh no oye. Lo primero es que ya no oye el Señor. Después manda también otra de las consecuencias por no arrepentirse. En el mismo Salmo 32 que estábamos viendo, vamos a ver ahí las consecuencias por no arrepentirse. Dice el versículo 32, el Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel o aquella, ¿verdad?, cuya transgresión ha sido perdonada
y cubierto su pecado. Aleluya. Bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque a veces queremos engañar al Eterno escondiendo cosas, pero a Yahweh no se le esconden cosas. A Él háblele abiertamente. Desnúdese delante de Él de sus pecados y maldades. Quítese esas vestiduras sucias. Él vino para eso, a lavarnos, a limpiarnos, a purificarnos con su sangre preciosa. Yeshua lo hizo y a darnos vestiduras nuevas. Claro que a veces en el camino las vestiduras se pueden medio ensuciar, pero para eso hay un manantial para la purificación del pecado y la inmundicia, que es la sangre de Yeshua. Por eso es que diariamente tenemos que estar en una vida de arrepentimiento. Luego dice el 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé. ¿Qué pasa cuando una persona calla y no confiesa sus pecados y se aparta? Sus huesos, es decir, su cuerpo, viene enfermedad a la vida de la persona. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, o sea, una vida seca, enferma. Pero luego el 5, lo que vimos que dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Él ya se decidió, dice, él se dio cuenta, esto me está viniendo porque yo estoy de terco. No quiero ir con el Señor y arrepentirme, no quiero pedirle perdón. Pero dice, ya ahí él, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Yo dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, confesaré mis pecados, mis maldades, mis iniquidades, mis rebeliones, mis transgresiones. He robado, he mentido, he adulterado, he fornicado, he murmurado, he chismeado, he hecho esto, he hecho aquello. Ajá. Entonces empieza uno a confesar todo eso a Yahweh, dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Yahweh perdona siempre cuando hay un corazón contrito y humillado, siempre. Entonces hay remedio. Amén. Hay remedio. No solamente trae enfermedad, sino que también otra de las consecuencias puede ser, porque no nos arrepentimos, puede ser la consecuencia de la pobreza, la ruina. Ezequiel 18. Váyase usted a ver Ezequiel 18 y vamos a ver ahí el versículo 30. Por tanto, dice el Eterno, yo los juzgaré a cada uno según sus caminos. Escuche, yo los voy a juzgar a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Yahweh el Señor, conviértanse, otra vez dice, y apártense de todas sus transgresiones, y no les será la iniquidad causa de ruina. Está diciendo aquí, miren, ustedes están arruinados, están en derrota, están en destrucción, están en pobreza, están en miseria, están en desnudez, en falta de todas las cosas. Ustedes están así. ¿Por qué? Porque están en pecado por sus transgresiones. Así es. Mire lo que dice el versículo 30. Por tanto, yo los juzgaré a cada uno según sus obras. Oh casa de Israel, dice Yahweh el Señor, conviértanse y apártense de todas sus transgresiones, y no les será la iniquidad, no les será la maldad, no les será el pecado causa de ruina. Está oyendo, le está diciendo, la causa de tu ruina es la iniquidad, el pecado, la maldad, la iniquidad, la rebelión que estás cometiendo. Y luego el 31 nos dice la solución. Echen de ustedes todas estas transgresiones con que han pecado. ¿Qué dice la palabra? Echa sobre Yahweh tus cargas y Él las llevará. Echa sobre el Cordero de Elohim tus pecados, porque Él derramó su sangre para limpiarnos.
Echen de ustedes todas sus transgresiones con que han pecado. Y luego dice, háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué morirán, casa de Israel? ¿Está oyendo? ¿Por qué morirán? O sea, yo no quiero que se mueran, dice. Dice el versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Señor. Conviértanse pues y vivirán. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un verdadero arrepentimiento que estamos viendo? Un arrepentimiento genuino, teshuvá verdaderamente. Hay una conversión de corazón. Cuando hay una conversión, la gente se aparta de la maldad, se aparta del pecado. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Señor. Conviértanse pues y vivirán. Está hablando de la muerte eterna y está hablando también de la muerte literal, física. Porque muchas veces viene la ley de Karet. Ley de Karet en hebreo es la muerte prematura. Por eso se mueren muchas personas antes de su tiempo. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo les dije que les iba a hablar de cómo salir adelante, ya se los dije, pero también hay momentos en que ya no hay remedio para una persona, para un ser humano que no quiere arrepentirse. No hay remedio, hermano. Y Yahweh mismo lo dice. Yahweh mismo dice, Él busca que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento, pero ¿saben qué? El mismo Yahweh dice, para esto ya no hay remedio, por eso usted ve que los mata. Permite que se mueran. Los mata. ¿Por qué? Es la ley de Karet o Karet. Es decir, a manos del cielo, a manos del Señor, se mueren. Esos ya no tienen salvación. ¿Cuáles? Los que endurecen su corazón. Los que les está hable y hable el Señor, hable y hable, le está uno hable y hable, le está uno hable y hable. Le habla a una persona, luego va y le habla a otra, y el Señor le habla hasta en sueños, el Señor le pone enfermedades, y el Señor le pone hasta ciertos accidentes que la libran, ahí están, y ellos siguen tercos que no quieren seguir al Señor. Entonces ahí para eso ya no hay salvación. Mire lo que dice aquí la palabra. Por eso le puse como título, cuando ya no hay remedio. Y ahorita hasta el último vamos a ver eso. Ya vimos que no sabemos cuándo vamos a morir, ¿verdad? Pero que le demos gracias al Señor que estamos vivos y hay oportunidad de arrepentirnos y vivir una vida de arrepentimiento constante. Pero el arrepentimiento tiene que ser sincero, porque el que los confiesa sus pecados, sus maldades, sus iniquidades y se aparta, ese es el que va a alcanzar la misericordia del Eterno. Pero hay consecuencias, como lo hemos visto, de no querer arrepentirnos. Las consecuencias son, primero, que Yahweh ya no oye a la persona. Aunque la persona piense que Yahweh está oyendo sus oraciones, y si es un hijo del Eterno y piensa que está orando y orando, pero si no se arrepiente, no deja atrás esa maldad, no confiesa sus pecados y se aparta, porque son dos partes, confesar y apartarse. Los confesó, bueno, está no totalmente arrepentido, ¿verdad? Porque sí los confesó, pero no se apartó de ellos. Esas personas todavía tienen salvación, pero la persona que ya no quiere saber nada, esa persona ya no hay remedio. Su alma se va a perder. Y es cuando el Señor envía el juicio. Y entonces la persona muere prematuramente. Mire lo que dice Segunda de Crónicas. Váyase a ver la Segunda de Crónicas. Son palabras duras, pero es la ley del Eterno. Es la palabra del Señor. Capítulo 36. Segunda de Crónicas 36. ¿Ya lo tienen? 36.
Ya lo tiene, hermano, hermana. Versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh su Elohim, y no se humilló delante del profeta Jeremías. Mire usted, no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Yahweh. Escuche, el profeta le hablaba de parte de Yahweh. Aquí van a ver algo tremendo y poderoso. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Elohim, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón, o sea, tenía un corazón obstinado, duro, que no quería, para no volverse a Yahweh, el Elohim de Israel. ¿Ok? También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Yahweh, la cual él había santificado en Jerusalén. 15. Y Yahweh, el Elohim de sus padres, mire lo que hizo Yahweh, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Elohim y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahweh contra su pueblo y no hubo ya remedio. Tremenda palabra, dura palabra, real palabra. Eso es lo que dice. Hay momentos que Yahweh dice, ya no hay remedio. Con esta ya no hay remedio. Vuélvale a leer, miren. El versículo, vamos a leer del 13. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Elohim, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Yahweh, el Elohim de Israel. ¿Qué hizo? Se obstinó, se endureció, tuvo necedad. Es como Faraón, ¿recuerdan? ¿Por qué Yahweh le endureció el corazón a Faraón? Porque Faraón desde un principio dijo, vamos a hostigar a este pueblo. Y después, como Yahweh vio el corazón, se lo endureció, dijo, este ya no tiene remedio. Y Yahweh se lo endureció. Es tremendo. Cuando ya no hay remedio, hermano. Luego el versículo 14. También todos los principales sacerdotes, escuche, todos los principales sacerdotes y el pueblo, o sea, todo el pueblo, aumentaron la iniquidad. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aumentaron la iniquidad. ¿Por qué crees que Yahweh destruye naciones, ciudades, pueblos? Porque se aumenta la iniquidad. ¿Recuerdan cuando destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dijo, el clamor, o sea, de la maldad de este pueblo ha subido hasta mí. Voy a bajar, voy a ver. Es un decir, ¿verdad? Porque él llena toda la tierra. Es como decir, voy a ver. Voy a constatar si es cierto lo que me están diciendo. Y Yahweh tuvo que mandar el juicio. Aunque le dijeron, escuche, le dijo a Abraham, si hubiera ahí 10 justos, los perdonaría. Perdonaría a esa ciudad por 10 justos. Dijo Yahweh, por 10 justos la perdono. Pero no había 10 justos. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Yahweh, la cual él había santificado en Jerusalén. El 15, escuchen. Y Yahweh, el Elohim de sus padres, mire tan bueno que es Yahweh, envió constantemente
palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. El Señor estuvo hablándoles, mensajeros, profetas, siervos, y no le hacían caso. Estaban como de su corazón, endurecidos, obstinados, ya no había remedio. Pero no porque Yahweh lo quisiera, dice aquí que él mandaba porque tenía misericordia, y mandaba mensajeros porque tenía misericordia, y mandaba otra vez mensajeros porque tenía misericordia. Pero ya, dijo Yahweh, ya esto ya no hay remedio. Dice el 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Elohim y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. ¿Está oyendo? ¿Qué era lo que hacían? Escarnio, los escarnecían, los menospreciaban las palabras de Yahweh. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando vas y le dices a la gente, aún a tus familiares, menosprecian la palabra, se burlan de sus profetas? Hasta que subió la ira de Yahweh contra su pueblo. O sea, tuvo mucha misericordia, pero dice, hasta aquí, este ya no tiene remedio. Dijo, y no hubo ya remedio. O sea, que Yahweh mismo, ¿por qué hace esto de destruir? Porque Él mismo, que es Dios Todopoderoso y conoce todo, sabe que ya no se van a arrepentir. Sabe que ya no van a doblar su cerviz. Es duro y es triste, pero es la verdad. Y entonces viene la ley del Señor y lo que estamos viendo aquí envía destrucción. Y Yahweh, el Elohim de sus padres, les envió constantemente palabra a ellos, constantemente les enviaba a sus siervos, los profetas, y no querían hacer caso. Dice, se burlaban de sus profetas. Por eso yo le digo, usted no se burle de ningún profeta, hermano, menos si es un profeta de Yahweh. Ya tenemos muchos casos que han pasado de gente, lo digo para la gloria del Señor y allá en las naciones. Los amo a todos, hermanos, no lo digo por vanagloria ni nada. Si usted no me quiere oír en la predicación, en el mensaje que doy, no lo ve aquí, ya no vea el ¿cómo se llama? Ya no ve el canal. Si lo usa nada más para criticar, o porque hay algunos que me mandan mensajes ofensivos, mensajes muy duros, muy feos, yo le pido al Señor misericordia, porque yo sé lo que va a suceder si no se arrepiente y se humilla esa persona y esas personas. No quiero decir aquí la clase de ofensas, pero son muy fuertes, feas, hasta asquerosas. Y yo tiemblo, pero no por mí, tiemblo por ellos. Y yo les mando decir ahí, arrepiéntete por favor, el Señor todavía tiene misericordia de ti. Porque Él no tolera, hermanos, eso. Aún hay tiempo, si estás vivo, de arrepentirte. Todos los fallamos, todos la regamos de repente, pero hay que arrepentirnos, y que sea sinceramente, y apartarnos de eso y no volver a hacerlo. El Señor nos ama. El Señor ama a toda la humanidad. Él dice, yo no quiero que nadie se pierda. Quiero que los impíos se arrepientan y vivan. No quiero la muerte del impío. Pero Yahweh conoce a los que ya no se quieren arrepentir. Por eso es que ya en esos casos, hermano, ya no hay remedio. Por eso dice Pablo, ay de aquel que pisoteare la sangre preciosa de Yeshua y la tuviere por inmunda. Por eso dice la palabra, porque Elohim es fuego consumidor. Tienen que conocer al verdadero Elohim, a quien están sirviendo. Es un Elohim santo,
que puso reglas y leyes. Y que el arrepentimiento es lo que Él pide para poder enmendar nuestra vida y darnos una vida nueva y bendecida en el Señor. Por eso, hermanos, hay momentos cuando no hay remedio ya. Pero el remedio total para todo eso es la teshuvá, el arrepentimiento sincero de corazón. La vida eterna nos va a dar eso. El arrepentimiento, vamos a estar en una vida eterna, en la vida eterna, es decir, la vamos a tener, es como decir, la tenemos retenida la vida eterna, viviendo una vida así, en santidad y en arrepentimiento. La retenemos la vida eterna, no la soltamos, el regalo de la vida eterna, no lo soltamos, permanecemos con Él. Y aparte, por haber obedecido a Yahweh, Él va a oír nuestras oraciones. Él va a sanar por confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Va a sanar nuestros cuerpos. Va a sanar nuestras almas. Nos va a sacar de la ruina, de la pobreza, de la miseria, de la derrota, de la destrucción. Y nos va a dar su bendición. Porque Él lo dijo. Él dijo, miren, esta es la causa por la cual vino ruina. Esta es la causa por la enfermedad. ¿Quieren huesos nuevos? Que ya no estén viejos, es decir, cuerpo sano. Dice el Señor, suelta tus pecados, arrepiéntete, no los guardes. Mi pecado te declaré, dice la palabra. Pero mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Se envejecen en mi gemir todo el día. Un cuerpo joven con manifestaciones de viejito, de una persona vieja, enferma y acabada. Por eso dice, cuando callé, o sea, cuando me guardé mi pecado y no lo declaré, se envejecieron mis cuerpos, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero dice, mi pecado te declaré, ya no encubrí más mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces me volvió mi verdor. Aquello que estaba como seco, llegó nuevamente el vigor, la salud, la sanidad, la bendición. Porque Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado de aquellos que se arrepientan y se humillan. Entonces, esta palabra es una palabra que te va a servir a todos, a los que ya conocemos y a los que no conocen allá en las naciones al Eterno. Quiero que sepan que lo que nos aparta de las bendiciones del Eterno es el pecado y la maldad, la iniquidad y la rebelión y la transgresión. Pero la teshuvá es el remedio total y absoluto para aquellos que verdaderamente creen en el Señor y quieren seguirlo y servirlo. Pero hermanos, tristemente, para el que se endurece, se obstina, no oye a los mensajeros del Eterno, habla contra los profetas del Señor, no quiere escuchar la palabra del Eterno, entonces para ellos, esos que son obstinados y endurecidos de corazón, ya no hay remedio. Ya no hay remedio. Viene sin lugar a dudas la destrucción y no hay vida eterna y van a ir a parar a un lugar de tormento. Pero con todo mi amor estoy hablando, está hablando el profeta Joel Berrones Arroyo, con todo mi amor sincero. Ustedes son almas, yo no quiero que nadie se pierda. Así como el corazón de Yahweh no quiere que nadie se pierda. Yo, en el amor de Yeshua, les ruego que volvamos al Eterno, nos arrepintamos de corazón. Sí tenemos una lucha contra el pecado y la maldad, pero venciendo en el nombre de Yeshua, tendremos todas las bendiciones del Eterno. Él nos da la fuerza, Él nos da el poder. Yo no digo que sea fácil, no. Yo digo que si estamos decididos a seguir al Señor, venceremos cualquier pecado y cualquier maldad. Y por amor a Él,
no nos dejaremos arrastrar por ello. El Señor les bendiga. Que ninguno de los que están oyendo este mensaje, que a ninguno de los que están oyendo este mensaje, el Señor les diga, ya no hay remedio para ti. El Señor no quiera, el Señor te ama, el Señor te bendiga. Amén y amén.